Profe, ¿está hablando? Buen día. Buen día. ¿Me escuchan bien? Sí, ¿no? ¿Ahora? Ahora sí. Sí, sí. Buen día. Buen día. Buen Sí, día, profe. tenía un problemita acá. Espero no tener problemas hoy porque acabo de ver acá afuera, donde vivo yo, en la casa enfrente, vinieron pusieron una escalera en una de las columnas donde llega la señal bueno, la que usamos de internet, ¿no? Me dijeron que no van a cortar nada, que van a conectar a un vecino con fibra óptica. Un vecino cerca de acá. Espero que, que no se corte, ¿va? Bueno, vamos a arrancar con la última clase, por lo menos respecto de la teoría y la práctica, ¿no? No es que no nos vayamos a encontrar más. Recuerden que la clase pasada vimos fibra óptica en cuanto a las multimodos, o sea, la que se podían propagar diversos modos. Modos, es decir, la forma simple, eso es frecuencia, ¿no? La fibra multimodo tiene una pequeña engañifa, no es tan monomodo, ¿no? Ahora vamos a ver que, ya enseguida vamos a ver, pero digamos que la podemos pensar como monomodo. Ahora, ese detalle de que entran unas pocas frecuencias la vamos a ver en un minuto. Pensemos en monomodo, un único modo, y que se desplaza por el núcleo, así con esta visión que tenemos acá ahora, ¿no? No hay reflexión sobre el cladding, sobre la cobertura, sino que viaja derecho por el núcleo. El núcleo ahora, esto está actualizado, el núcleo ahora tiene entre 5 y 8 micrones. Es una cosa muy pequeña, ¿no? En micrones, milésimas de milímetro. 5 a 8 milésimas de milímetro. Ese es el diámetro del núcleo, o el radio del núcleo. Aquí, ¿no? Esto. Podemos hablar un poquitito del ancho de banda de la fibra monomodo. Se usa esta WD, a lo mejor DWDM, no sé si lo escucharon nombrar, es bastante. Y aquí es donde no se envía, a ver, por la fibra óptica, en la grandísima mayoría, en comunicaciones, siempre hablo en comunicaciones, no otros usos, iluminación o de entretenimiento, ¿no? Yo hablo de comunicaciones. La fibra óptica de comunicaciones, centralmente lo que se mandan son paquetes de unos. Por eso ni el ancho de banda lo estoy definiendo no como gigahertz, que lo definía hasta ahora, sino como gigabit. ¿Lo ven el ancho de banda? Como gigabit. O sea, son paquetes de una determinada frecuencia. En este núcleo, si pongo frecuencias cercanas, se mandan más de 8 paquetes. Más de 8, no sé exactamente cuántos son, no es un número justo, porque se varía un poco. Pongámosle 8, da lo mismo, ¿no? ¿Por qué le quiero recalcar esto? Porque esas 8 se imbrican frecuencias, en la jerga es el multiplexado, y de esa manera se logra un ancho de banda para distancias no mayores que centenares de kilómetros, es una buena distancia, ¿no? De 40 gigabits, y para distancias de miles de kilómetros, para dar vuelta al planeta, el ancho de banda es de 10 gigabits por segundo. Es un número, o sea, 10 gigabits son 10.000 millones, o 40 gigabits son 10.000 o 40.000 millones de bits, o sea, de unos y ceros, ¿no? Cualquier señal, deben de saberlo, tienen que saberlo, cualquier señal analógica se puede representar con la técnica digital, y cuanto más bits le pongamos por periodo, más perfecta va a salir la señal. Así es como se manejan las cosas acá con fibra óptica. Observen el ancho de banda de esto. No es exactamente ancho de banda, porque el ancho de banda es una jerga, una definición que se daba
cuando no existía para nada lo digital. Entonces nosotros teníamos ancho banda como un ancho de frecuencia, desde 100 MHz hasta 200 MHz. Bueno, ¿cuánto es el ancho de banda? 100 MHz. O sea, era una diferencia de la frecuencia máxima menos la mínima, ¿no? Aquí el ancho de banda es la cantidad de bits por segundo que puedo enviar. No confundir con la velocidad. Una cosa es con qué velocidad viaja el bit. Eso es otra cosa, que también está cercana a la luz, porque fíjense que los núcleos de las fibras ópticas andan que son un dieléctrico, pero no es ni aire ni vacío, que tiene epsilon R1 o N1. Entonces iría a la velocidad de la luz. No, pero tampoco es demasiado grande. Fíjense que lo típico, para poner un número razonable, es 1,5 de N. El N es 1,5. No está tan lejos de nuestro 1 para la luz, para el vacío, ¿no? O sea que viaja una porción importante la velocidad. Pero los gigabits no me están informando de velocidad. Me están diciendo cuántos paquetes por segundo yo puedo enviar. Ahí estoy en la idea. Esa cantidad de paquetes es la información. O sea, lo que ahora podríamos llamar, si quieren un poquito más redondeado, sería un ancho de informaciones. ¿Cuánta información? La cantidad de información, no ancho. Puedo enviar por segundo, que es una guarangada, ¿no? Esta. Bien. Entonces acá tenemos una idea de lo que... sin embargo, se le sigue llamando ancho de banda y bueno, punto, chao. Pero tengámoslo en mente, que es así. Ahora, veamos esto. Si hay un parámetro muy importante en la fibra óptica es la atenuación. La atenuación es bajísima, se buscan atenuaciones lo más bajas posibles. Para ello, la fibra óptica desde su nacimiento, en cuanto a su uso, la fibra óptica nació allá por fines del siglo, allá por el año 1880, 90, por ahí, bueno, de forma muy rudimentaria, pero bueno, ahí la idea nació en esa época. La idea utilizada, ¿no? Como principio para poder ser utilizada. Ahora, desde que se usa hasta ahora, podemos decir los últimos 50 años, anduvo en 3 ventanas. Ventanas son frecuencias, bajo nuestro aspecto, longitudes de onda, porque usamos la longitud de onda, no la frecuencia, muy delimitadas. Esta fue la primera ventana, acá está la segunda ventana y ahora utilizamos la tercera ventana. Estamos hablando de longitud de onda menores a longitud de onda mayores. Estamos ahora en los 1550 nanómetros. Estos 1550 nanómetros es la longitud de onda en que trabaja el DWDM. Acá está, ¿ven? Esta es exclusiva. Hay otra longitud de onda que se usan en las fibras, pero en comunicaciones que usamos el DWDM, estamos en esta frecuencia, en 1550. 1,5 micro, es lo mismo, aparece como 1,5 micro, ¿no? Ahí está, es lo mismo. Bien, entonces aquí tengo actualmente una atenuación en el orden, para esta frecuencia, para esta longitud de onda, tengo una frecuencia en el orden de los 2 décimas de dB por kilómetro. 2 décimas de dB por kilómetro. Esa es la frecuencia típica, estándar de la fibra de óptica de 0,2 a 0,3 dB por kilómetro. Bien, ahora, ¿con qué nos encontramos cuando tenemos una fibra óptica respecto de la atenuación? ¿Con qué nos encontramos? Nos encontramos con algunos problemas, la atenuación a qué se debe, a un par de problemas que los puedo llamar internos y externos, o sea, intrínseco y extrínseco. ¿Cuáles son los internos? Lo que se deben a la fabricación de la fibra óptica. Y los externos no se deben a la fabricación. La fibra óptica se ve
afectada por hechos externos, ¿no?, a ella. Bueno, ¿cuáles son los internos? Las impurezas. Chicos, es imposible armar una fibra óptica de silicio con pureza 100%. Silicio porque se usa mucho el silicio, muchísimo. Pureza al 100%. ¿Qué significa pureza al 100%? Significa que en su armado el núcleo no tiene que tener absolutamente ni un átomo o molécula de otro material que no fue el silicio. Bueno, eso es imposible. Eso es imposible. En la naturaleza no existe el cero de nada ni el infinito de nada, ¿no? Eso es imposible. Por lo tanto, normalmente siempre hay, y lo que más se logra, lo que más no se logra, no, al revés, lo que más se padece es algunas moléculas de agua. Esas son, y de otro material también, por supuesto, siempre hay algo, por más que los ámbitos donde se fabrica la fibra tienen una pureza extrema, siempre hay. ¿Y qué pasa con esos átomos? Cuando viene el rayo de luz de nuestra información y le pega a la molécula que no es del material concreto, silicio, se encuentra con dos problemas. Una es que el rayo pega contra la molécula y ese haz de luz que estaba dirigido se esparce. Es la primera. ¿Qué significa se esparce? Que en vez de seguir una trayectoria lineal, cambia la trayectoria en varias y esas trayectorias ya no van derechito de la entrada a la salida, sino que empiezan a reflexionar, a tener reflexiones con el cladding. Entonces va a llegar al final va a llegar otra vez con algún tipo de demora, porque ya no es una única señal que va por mí, viene una. Bueno, digamos que esto es mínimo, ¿no? Porque no se va a encontrar con. Bueno, pero ahí está planteado el problema. La otra posibilidad es que el rayo, cuando pegue contra la molécula del material no silicio, eso le entrega la energía. Su energía se la está entregando en el choque. Por lo tanto, el material absorbe la energía, lo muestra calentándose, y la fibra óptica y la señal perdió parte de la energía que le dieron en la entrada, en calentar el material. Eso se llama absorción, ¿no? Primero en un esparcimiento y ahora es la absorción. Esas son las dos centrales atenuaciones intrínsecas debidas al esparcimiento y a la absorción. Después existen otros dos que no se deben a la fibra óptica, extrínsecos, que son, bueno, simples. Uno es el doblado. Si ustedes consiguen en internet, que supongo que se conseguirá alguna foto de una fibra óptica de hace muchos años, van a ver el rollo, y el rollo tenía un diámetro muy grande porque no se podía doblar mucho. Porque hay un ángulo siempre en el cual después de ese ángulo empiezan las reflexiones. Y yo no quiero que haya reflexiones. Bueno, en la actualidad, si uno observa donde están colocando fibra óptica, precisamente lo estuve viendo hasta hace unos minutos acá, los rollitos son mucho más con diámetros menores que antes. O sea, se puede doblar mucho más ahora, ¿no? Bueno, pero ahí tenemos un problema, ¿no?, que se puede dar. ¿Y otro cuál es? Vamos a llamarle la compresión, o sea, la presión que hago sobre la fibra. Me paro arriba de ella, para decirlo en forma un poco guaranga. Me paro arriba de ella, o sea, hago presión sobre la fibra. Ese es otro problema, que yo no es que me voy a parar yo ni nadie, sino que las fibras internamente van a sufrir presiones. Bueno, el asunto es hasta qué presión no se afecta. Bueno, ahí tiene la otra. Otra atenuación extrínseca que se producía, que se pensaba que se producía, pero se descartó, por ahora, no sé, se descartó, es la acción de campos eléctricos externos. Yo creo que esto se lo conté a ustedes, o no me acuerdo si ustedes o al otro curso, o a los dos, no me lo acuerdo, pero un profesor de
medio de enlace que trabaja en la Comisión Nacional de Energía Atómica, estuvieron haciendo unas pruebas hasta tratar de ver qué intensidad de campo eléctrico afectaba la información, externo por supuesto, afectaba la información enviada por una fibra. O sea, pasaron una línea de fibra óptica con datos ahí, simple, por un ambiente donde había un generador de campo eléctrico, una máquina Van der Graaf, no sé si se la acuerdan ustedes, si la vieron alguna vez, que es una máquina generadora de campo eléctrico, de electrostática, y generaron un campo eléctrico infernal y no pudieron interferir con la fibra óptica. No pudieron interferir. Por lo tanto, bueno, ¿hasta cuándo van a llegar? Llegaron a campos eléctricos muy, pero muy grandes y no han logrado interferir, por lo tanto ni figura acá. Claro, tengan en cuenta que la fibra óptica está trabajando casi en el espectro visible, está en una frecuencia, por decir un número, 10 a la 17. Es un número, es una frecuencia, ¿no? Bien. Lo digo en frecuencia porque para nosotros es más visual trabajar con frecuencia, ¿no? Pero bueno, por lo menos para mí me resulta más visual. Bueno, último parámetro muy importante, pero muy importante para la fibra óptica, se llama reflectancia. Miren, chicos, la reflectancia de una fibra óptica que lleva una letra R media dantesca, en vez de poner una R mayúscula, se pone una R firuleteada, esa es la reflectancia. Yo traté de dibujar una R así, ¿ven? Media firuleteada. ¿Qué es la reflectancia? Es el coeficiente de reflexión en Fresnel para incidencia normal. Acordémonos, gamma en incidencia normal era raíz de epsilon R1 menos raíz de epsilon R2 sobre la suma. Acuérdense que estaban los cosenos acá, pero como si es incidencia normal, los cosenos se van. Por lo tanto, como raíz de epsilon R1 es N1 y raíz de epsilon R2 es N2, para nosotros ahora va a ser N1 menos N2 sobre N1 más N2. Y esto para Fresnel, y acuérdense que era la relación de los campos, el campo reflejado sobre el campo incidente. ¿Qué me era gamma? Gamma era un número que me cuantificaba cuánto se refleja, cuánto vuelve para atrás, se refleja respecto de lo que incide. Cuando hay un cambio de medio, para que una onda vuelva para atrás, tiene que cambiar el medio, tiene que cambiar epsilon R. Bueno, ahora, como estamos en frecuencias ópticas, a epsilon R lo llamamos N y se acabó. Pero estamos en la misma historia, tiene que cambiar de medio. Si no cambia de medio, no hay vuelta para atrás. Entonces, esto es campo sobre campo. Pero nosotros en fibra óptica no trabajamos con campo, sino trabajamos con rayo y con potencia. Por lo tanto, en potencia, lo hicimos también, en potencia era gamma cuadrado, porque era B por I era gamma cuadrado. Entonces acá lo tenemos. Esto es lo que era gamma cuadrado para nosotros. Por lo tanto, es N1 menos N2 sobre N1 más N2 al cuadrado. La reflectancia. ¿Sí? Esa es una expresión muy usual. ¿Por qué? Por algo que parece mínimo y es máximo. La fibra óptica se usa para distancias siempre, digamos, si uno tiene que hacer algo muy cortito y ya centré mi ancho de banda, no necesito 50 gigabits, siempre que no necesite esos 40 gigabits, ¿no? Y uso normalmente, típicamente, en grandes posibilidades, si son cortitos, uso cable coaxial. Si son distancias grandes, ya uso fibras ópticas. Ahora, si son distancias grandes, significan centenares y miles de kilómetros. Y siempre, por uso, me gustaría que metan en internet tendido de fibra ópticas en el planeta y van a encontrar que la Tierra no se ve. Está tan
rodeada de fibra óptica que en muchos lugares es un manto total de fibra óptica. Hay una cantidad, hay cantidad de fibra óptica dando vuelta que tapan la visualización del planeta propiamente dicho, en la visualización, ¿no? Por supuesto. ¿Qué quiero decirle con esto? Que hay fibra óptica de mucha longitud. ¿Y quién impide que en algún lado se corte? Nadie. Pasa continuamente, pasa. Con la cantidad de fibra óptica tirada, aunque sea aleatoriamente, siempre se corta. Claro, uno dirá, bueno, se corta, se tiene que cortar en forma normal. Y digo, sí, tienen razón. El que la corta, le pedimos por favor que sea muy amable y que la corte perpendicularmente a su sección, ¿no? Al vector superficie de la sección, si quiere, ¿no? O, si no, paralela a la sección perpendicular. Porque nosotros tenemos la ecuacióncita para cortes perpendiculares. Bien. Que es este, y ahora a mí me informa claramente la distancia donde se cortó. Si no, ¿dónde cuerno sé yo que se cortó una fibra óptica si no tengo un indicador que me puede decir al kilómetro 73,7? ¿Cómo lo sé? Con la atenuación tan baja que tiene, no lo sé. Por lo tanto, este es el parámetro central para saber dónde se cortó, dónde está el problema, por lo menos dónde está el problema. A veces no se cortó, pero hay un problema. Bueno, si puedo saber yo algún datito, esto me ayuda muchísimo. Es una ecuación muy usada en la técnica, muy usada. Bien. Digamos que acá terminamos el tema de fibra óptica y ahora vamos a arrancar con unos problemas, pero yo sé, y quiero que me lo confirmen ustedes por el otro curso, que ustedes nunca vieron el decibel, pero no el decibel relativo, sino el dB miliwatt. ¿Pueden encender el micrófono y decirme si vieron alguna vez? No te escuché. No, profe, no lo vi. No lo vieron. Tampoco. Bueno, recordemos esto porque se usa esto también. Miren, cuando uno trabaja con el decibel, no el miliwatt, sino el decibel común, llamémosle el decibel relativo, ahora van a ver por qué le llamamos relativo, el decibel relativo es el cociente, es el logaritmo, perdón, el logaritmo del cociente de salida sobre entrada, punto final sobre punto inicial, lo le llamo salida sobre entrada. 10 veces eso, porque es decibel, 10 veces es eso, ¿no? O sea, que está relativizado al valor de la entrada. Por ejemplo, pongamos un generador y la carga. Entonces yo hago 10 logaritmos de carga, la llamo P sub 0, potencia en la carga, sobre P sub I, potencia en la entrada. Es un número relativo, porque la entrada puede valer cualquier valor, porque mi generador puede estar entregando cualquier valor en vatios, y la salida puede llegar a cualquier valor. Es más, yo entre medio de la entrada y la salida puedo tener, por supuesto, puedo perder atenuaciones o puedo ganar, porque puede haber amplificaciones. O sea, yo puedo entrar con 10 y encontrarme con 100 en la salida porque lo amplifiqué, o entrar con 10 y encontrarme con 4 en la salida porque se atenuó. Siempre son valores relativos, cocientes entre salida sobre entrada. Bien, y eso es el decibel. Muy bien. Ahora, esto se llama el decibel relativo. Esto es como un decibel absoluto. ¿Por qué? Porque se propone el denominador. ¿Vieron? Yo dije salida sobre entrada. Perfecto. La entrada, ese denominador, ya no es cualquier valor. Es una referencia fija, 1 miliwatt. Por lo tanto, a mí lo que me va a decir es la salida, si creció o decreció respecto de un valor fijo, absoluto, por eso se llama, de 1 miliwatt. O sea, es 10 logaritmo de P sub I, P sub 0 sobre 1 miliwatt.
Ahora ya no pongo más en el denominador P sub I, pongo 1 miliwatt, porque es un valor fijo, valor absoluto. Entonces, cuando me da, qué sé yo, un número, 7. Bueno, ese número me está diciendo cuánto creció respecto de 1 miliwatt. Respecto de 1 miliwatt. Bien, existe dos de estas unidades absolutas. Una es esta, la miliwatt, y en energía, o sea, los eléctricos que trabajan con potencias, pero potencias grandes, qué sé yo, la energía eléctrica, pongamos que tenemos en la distribución de energía eléctrica en las ciudades, se usan el dB watt, no miliwatt. dB de B larga W. dB watt. Hay dB miliwatt y dB watt. El dB miliwatt, para ahorrar, le ponemos dBm. M minúscula, sabemos que es de miliwatt, pero es este en realidad, ¿no? Y el de energía es dB watt, o sea, se refiere a un vatio. ¿Está bien? ¿Se entiende? Entonces, veamos cómo se maneja esto. Veamos cómo maneja esto. Por ejemplo, acá puse un ejemplo, que hay un problema que tiene justo este ejemplo, por eso lo puse. Por ejemplo, me dice, tengo un generador, ahora se dice así, con este aspecto. Tengo un generador que me está entregando una potencia de 5 dBm. O sea, me está diciendo que mi generador está entregando una potencia 5 dBm por encima de 1 miliwatt. Ya no lo digo por encima de 1 miliwatt, porque ya lo sé. Entonces, me están dando ese dato. Entonces, yo puedo escribir que 5 dBm, ya tengo esto, ya es un dato para mí, ¿eh? Lo que antes era la atenuación o la amplificación, era lo que yo buscaba, acá en este momento es un dato. 5 dBm, ¿por qué? Porque quiero saber, bueno, un cachitito, espera un cachitito antes. Yo quiero saber 5 dBm cuánto miliwatts son, porque quiero saber en realidad mi generador cuánto entrega. Entonces la pregunta es, ¿me pueden decir por favor cuánto es en watt 5 dBm? Perfecto, venimos acá. Esto ahora es un dato. Lo que antes era atenuación o amplificación, ahora es un dato. 5 dBm. ¿A qué es igual? A 10 logaritmos de P sub I sobre 1 miliwatt. O sea, ahora estoy posicionado sobre la entrada. No es que estoy haciendo entrada sobre salida en este momento. Porque yo estoy tratando de entender, de hallar el valor en vatios de cuánto es 5 dBm. Por lo tanto, me posiciono en la entrada. Tengo un generador que me entrega una potencia de 5 dBm. ¿Cuántos watts es 5 dBm? Digo, 10 logaritmos de P sub I sobre 1 miliwatt. Bien, paso este 10 dividiendo el 0,5 es igual al logaritmo de P sub I. Antilogaritmo. El antilogaritmo del 0,5 es 3,16. Es igual a P sub I sobre 1 miliwatt, multiplico por 1 miliwatt, y esto es el valor, 5 dBm es 3,16 miliwatt. ¿Se entendió? Aquí lo tienen claramente. Ahora acá dice otros ejemplos para que lo vean un poco en números cómo da esto, ¿no? 5 dBm es 3,16 miliwatt. Otros ejemplos, que no es más ni menos que esta estructura, hacer esta estructura. Por ejemplo, 1 dBm. ¿Cuánto es en miliwatt 1 dBm? Y 1 dBm es 10 logaritmos de P sub I siempre sobre 1 miliwatt. Bla, 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 1,26 miliwatt. O sea, 1 dBm es 1,26 miliwatt. Y 0 dBm, es interesante esto. Y mire cuánto da 0. Va 1 dBm. Claro, porque si es 0 dBm, miren, 0 dBm es 10 logaritmos de P sub I sobre 1 miliwatt. O sea, P sub I sobre 1 miliwatt es 1. Por lo tanto, P sub I es 1 miliwatt. Claro, 0 dBm no tengo cambios. Por lo tanto, es 1 sobre 1, 1. Ahí lo tienen, ¿eh? 1 dBm. Ahora, perdón, no, 1 dBm, 1 miliwatt, perdón. 0 dBm es 1 miliwatt. Y negativo, miren qué interesante, menos 1 dBm. Es 10 logaritmos de P sub I sobre 1 miliwatt.
paso dividiendo 10 y me queda menos 0,1 igual a logaritmo, menos logaritmo, no, lo pasé para otro lado. P sub i sobre 1 miliwatt. Ahora sí, antilogaritmo. ¿Cuánto me da el antilogaritmo de menos 0,1? 0,794. Que lo multiplico por 1 miliwatt y me dice que P sub i es 0,794 miliwatt. Quiere decir que acá, cuando le puse el menos acá adelante, quiere decir claramente que estoy por debajo de 1 miliwatt. ¿Y cómo me lo muestra? ¿Lo ven acá? Estoy por debajo de 1 miliwatt. ¿Se entiende? Esto es para entender qué es esto. Esta nomenclatura de dBm es un valor concreto en miliwatt. Eso quiero llegar a esa conclusión. Un valor concreto en miliwatt. Como ingeniero tiene que saber esto, se usa mucho esto. Bien. Si se entendió todo hasta ahora, vamos a meterle a unos problemitas que tengo acá y después vamos a hablar un poquito de algunas cosas de antenas, que tengo un archivito de antenas que un par de chicos del otro curso y de acá también me lo pidió y vamos a hablar un poco de eso. Se los voy a mandar, por supuesto. Entonces, empecemos con los problemas. Dice, un enlace de fibra óptica se abre, o sea, se abre quiere decir que le pegaron un golpe, qué sé yo. Se corta, si quieren, ¿no? Se abre a una distancia del generador. Se mide la potencia a la entrada y la potencia a la salida. O sea, la potencia a la entrada vale 1 watt y la potencia a salida vale 100 miliwatts. Listo. Por ahora, listo. ¿Qué me dan de datos? N1 y N2. Y la atenuación por kilómetro. Acá tiene 6 décimas de dB por kilómetro. Estos son los datos. La apertura numérica, primera pregunta, la apertura numérica, me equivoqué, no importa, y la longitud de la fibra óptica. O sea, la longitud hasta donde se cortó, ¿no? Eso me está pidiendo. Entonces, veamos eso. Muy simple. La apertura numérica era, ya lo vimos, la clase pasada, era raíz cuadrada de n1 al cuadrado menos n2 al cuadrado, la apertura numérica es 0,34. Acá la tengo. Ahora, ¿qué me piden? La longitud de la fibra óptica. Bien, entonces, veamos. Para averiguar la longitud de la fibra óptica, lo primero que tenemos que tener indispensablemente usar la atenuación acá, no nos queda otra. ¿Por qué? Porque me está diciendo que esta fibra óptica atenúa 0,6 dB por kilómetro. Entonces voy a usar la atenuación para poder lograrlo. Entonces, o para poder saber a cuántos kilómetros se cortó. Bien, entonces, ¿qué uso? Los decibeles relativos. Atenuación es igual a menos 10, atenuación, un menos adelante. ¿Por qué va un menos adelante acá? Porque cuando yo hablo de atenuación, el numerador es menor que el denominador. Siempre, porque es atenuación. Llega menos de lo que entregué. Si el numerador es menor que el denominador, ese cociente es menor a 1. Un número menor, el logaritmo de un número menor a 1 es un número que está entre 0 y 1. El logaritmo de un número menor a 1 es un número que es... ¿Y qué le pasa? Que yo no quiero que sea negativo, que el resultado me sea negativo. Perdón, dije las cosas mal. Este signo menos es obligatorio ponerlo acá, lo voy a decir de vuelta. Este signo menos es obligatorio porque yo no quiero que la atenuación me dé un número negativo. Porque está mal dicho decir que la guía de la fibra óptica atenúa menos 3 dB. Está mal decir eso. Porque si digo atenuación, digo atenúa 3 dB.
si quiero ponerle el signo menos a la fuerza, tendría que decir que amplifica menos 3 dB. Porque si no me estoy contradiciendo, estoy negándolo 2 veces. Por lo tanto, si yo hablo de atenuación, se pone positivo. Para que se ponga positivo, tengo que poner un signo menos acá. ¿Por qué? Porque ahora sí, donde me equivoqué, este cociente da negativo. Porque el logaritmo de un número que está entre 0 y 1 da negativo. El logaritmo de un número que está entre 0 y 1 da negativo. Por lo tanto, negativo con negativo me queda positivo. Esa es la causa por la cual va el signo menos acá. Conclusión, hago la cuentita, ¿ven? Sigo con el signo menos, después aparece, acá está, 10 dB. La atenuación es de 10 dB. Después digo, muy fácil, si 0,6 dB es 1 kilómetro, que este es un dato, acá está, este es un dato. Si 0,6 dB es 1 kilómetro, 10 dB son X kilómetros, 16,66 kilómetros. Acá está donde se cortó la fibra. Con los datos que tengo acá. ¿Entendió? Bien. Pregunta, otra. ¿Cuánto tarda un pulso desde que sale del generador y retorna? Porque llegó contra el corte S y retorna. ¿Cuánto tarda un pulso? Bueno, ya sabemos que la señal se desplaza por dentro de la fibra a velocidad constante. Por lo tanto, mi expresión es la expresión de la velocidad para un MRU. ¿Sí? Desplazamiento sobre tiempo, sobre delta T. ¿Está bien? En MRU, pero resulta que la luz, la luz del rayo, va y viene. Porque me pregunta cuánto tarda en regresar al generador. Por lo tanto, va hasta donde está cortada y vuelve. Por lo tanto, acá aparece un 2. Acá lo tiene. 2 veces L sobre T. Perfecto, pero la velocidad no es la velocidad de la luz. ¿Se acuerdan? V es C sobre raíz de epsilon R. O sea, C sobre N. Bueno, C sobre N1, porque estoy en el núcleo. C sobre N1 es 2L sobre T. Ya está. Acá tiene. T va de 164 microsegundos. Tarda desde que sale, se encuentra con el corte a los 16 kilómetros y vuelve. El tiempo es 164,3 microsegundos. Bien. Otra pregunta. Potencia que retorna al generador. O sea, del generador sale una potencia que, si no me equivoco, era de 1 vatio. ¿De cuánto era la potencia de salida? 1 vatio. Y cuando llega al corte, esto significa justo cuando un milímetro antes, si quieren, de llegar al corte. Ahí. Llega 100 miliwatts. Eso es lo que se atenuó por esa longitud. Ahora, tengo 100 miliwatts. Ahí se corta. Cuando se corta, la gran mayoría se desplaza por el aire, porque se cortó en el aire, se desplaza por el aire y un tanto vuelve. ¿Quién me da ese dato de cuánto se desplaza por el aire y cuánto vuelve? Bueno, el que se desplaza por el aire no me interesa, porque no, ya está, se terminó la fibra óptica, pero me interesa cuánto vuelve. ¿Quién me dice de la cantidad de potencia que llega al corte, cuánto vuelve para atrás? Bueno, la reflectancia. Esto me lo dice. ¿Con qué dato? ¿N1 cuánto vale? Y ya lo tenía, 1,40 y qué sé yo cuánto. ¿Cuánto valía N1? N1 1,48. Pero ahora tengan en cuenta que mi N2 no es el cladding. El N2 es el aire, porque donde se corta encuentra el aire. El rayo viene derecho por N1 y de pronto se encuentra con N2, porque se cortó. Entonces es 1,48 menos 1, porque N2 ahora es el N del aire, sobre 1,48 más
A ver qué está acá. Acá está. Es N1 menos 1, porque esto es el aire, ¿no? Sobre N1 más 1. O sea, por acá viene un vatio, acá llegan 100 miliwatts, pero los que vuelven no son los 100 miliwatts, la mayoría se fue al demonio. Vamos a ver cuánto vuelve acá, cuánto retrocede. Para eso tengo que averiguar la reflectancia. La reflectancia es 1,48 menos 1 sobre 1,48. 0,48 sobre 2,48, la reflectancia es 0,03746. Ahora es fácil. P'0, o sea, lo que vuelve es P0 por la reflectancia. Precisamente, ¿se acuerdan, chicos? Era por gamma para nosotros cuando estábamos en señal no tan óptica. ¿Ven? Entonces, lo que P'0, ¿cuánto vale? Y miren lo que queda. 3,746 por 10 miliwatts. 3,746 miliwatts. Eso es P'0. ¿Y ahora qué va a pasar? Y si se atenuó para ir para allá, se atenúa para volver. La fibra óptica, en este caso, no, es bidireccional. Si atenúa 6 décimas de dB de izquierda a derecha, atenúa 6 décimas de dB de derecha a izquierda. ¿Está bien? Bien. Si yo ya lo sé, que atenuó 10 dB para ir de punta a punta, ya lo había sacado. Lo había sacado. 10 dB. Acá están. 10 dB. Por lo tanto, ahora lo atenúo 10 dB para que vuelva con el arranque de tener este valor. 3,7 miliwatts. Lo atenúo. Ahora es esta salida sobre entrada. P'I sobre PC, sobre P'0, ¿lo ven? ¿Cuánto me da? 374 microwatts. Millonésimas de vatios. Es lo que retorna al generador. Bien. ¿Se entendió este problemita? No es para nada difícil. Te escucho. No, que sí. Pensé que yo. Bien. Vamos a hacer otro más completo. Dice, un enlace de fibra óptica se abre, otra vez, a una distancia del transmisor de 8 kilómetros, calcular en vatios la potencia que regresa al generador. ¿Por qué me dicen vatios? Porque me van a dar la entrada en dBm. Entonces me dicen, no me lo den dBm a la salida, démelo en vatios. Entonces la potencia que regresa al generador. Cuya potencia, el generador tiene una potencia de 5 dBm. O sea, P sub I, acá esta P sub I, ahora me lo dan en 5 dBm. Bueno, este es otro problema, pero le estoy mostrando el dibujito, ¿no? 5 dBm. Bien, entonces, datos de la fibra. Atenuación, 3 décimas dB por kilómetro. N1, 1,47. Otro dato. Me dan, como la fibra óptica tiene 8 kilómetros, no hay un rollo de 8 kilómetros, ¿no? Entonces, pues, bueno, hay un conector para conectar dos rollos, un conector. La atenuación del conector es 0,4 dB. Esto es lo que yo le contaba, que los empalmes, los conectores, los derivadores, todos generan atenuaciones, pero están todos tipificados. Hay una máquina, nosotros no, esto vale muy caro, pero muy caro vale. Los que andan tirando los rollos digamos, por necesidad, tienen una máquina que le ponen el conector y miden inmediatamente. Entrada por salida, la máquina le dice tanto, che, mira, esto no tiene 4 dB, tiene como 1 dB, va al demonio, hay que sacar y volver a poner otro que ande en el orden. No se permite mucha dispersión en estos valores. Bueno, hay empalmes, hay 3 empalmes.
Este conector es para conectar. ¿Cuál es este conector? Necesito conectar la fibra al generador, ¿no? Y el empalme son los rollos de cinta. Son 3 empalmes. Cada empalme tiene una atenuación de 0,2 de dB. Acá lo tienen más o menos valores actuales, Estos son actuales. Entonces, la fibra óptica tiene 3... la atenuación de la fibra óptica es 3,03 dB por 8, porque por kilómetro, por 8 kilómetros, la fibra óptica atenúa 2,4 dB en los 8 kilómetros. Un conector tiene 0,4 dB. 3 empalmes, 0,6, 0,2 cada uno, 3 son 0,6. En total, 3,4 dB, la atenuación total. ¿Ven qué simplón que es trabajar con dB? Sumar y ahora, si uno le puede meter dice, bueno, le tengo que poner un amplificador, y bueno, lo tendrá que restar acá. ¿Cuánto amplifica, no? O sea, suma y resta. Esa es la ventaja de trabajar con dB. Entonces, ahora vamos a convertir, ya lo hicimos porque lo hice arriba, pero bueno, lo vemos. Ahora vamos a convertir este dato, 5 dBm, de la potencia de entrada, lo voy a convertir en miliwatts, que ya lo conocemos, 3,16 miliwatts. ¿Se entiende? Acá está. ¿Y ahora qué hago? Arranco, como siempre. Atenuación es menos 10 logaritmo P0 sobre PI. Este dibujito que no lo hice acá, pero es es exactamente este. Este es el dibujito. PI, P0, P'0, P'I. Entonces, atenuación, menos 10 logaritmo P0 sobre PI, y esto yo la tengo. Mi atenuación es un dato, la atenuación total, 3,4 dB, es menos 10 logaritmo P0 sobre, esto ya lo pasé, me lo están pidiendo en vatios, lo pasé a vatios acá, es esto. Bien, a la cuentita, y me da que P0 es 1,44 miliwatts. O sea, arranqué con 3,16 miliwatts y llegué a donde se cortó con 1,44 miliwatts. Entonces, ¿ahora qué hago? De ese 1,44 miliwatts, ¿cuánto vuelve? Le aplico la reflectancia. Acá lo tengo. La reflectancia es 0,0362. Multiplico la reflectancia por los miliwatts y me da 52,13 microwatts. 52,13 microwatts. Esto es esto. Ténganlo en mente. Esto es esto. Acá, estoy acá. Se pierde de 1,44 miliwatts a 52,13 micro, es lo que se pierde acá. Acá está. Acá está. Ahora, a ver, estos 52,13 microwatts se atenúan nuevamente para recorrer la fibra óptica. Vuelven. ¿Y cuánto me queda? 23,82 microwatts. Bien, chicos. Este es el tipo uno de los tipos de problemitas que hay con las fibras ópticas. Así que acá lo tenemos más o menos ordenado. Las fibras ópticas siempre son problemas de potencia, atenuación, ¿no? Sí. Perfecto. Sí. Hay este tipo de problemas. Hay algunos problemas del tipo cuando la fibra es multimodo, hallar los modos, ¿se acuerdan cómo lo vimos? Hallar los modos, pero eso ya es otra cosa. ¿Cuántos modos puede circular por una fibra? Pero eso ya es multimodo, acá no tengo modo. Miren, es mentira que, bueno, es mentira relativa, ¿no? ¿Se acuerdan que dije que la fibra monomodo? ¿Por qué? Porque no llegan, tengo un solo modo, por lo tanto,
no tengo distorsión modal porque tengo un solo modo. Bueno, hay una pequeñita rosca acá. ¿Por qué? Porque resulta que yo no estoy mandando una sola señal. Estoy mandando por lo menos de 8 a más de 8 a 10 frecuencias, más. Por lo tanto, una pequeña distorsión modal puede haber. Porque si tengo problemas en llegar hasta allá, claro, está absolutamente minimizada porque yo no tengo reflexiones. Yo no tengo modos en cuanto una rebota más veces hasta llegar al final y otra menos, por lo tanto tengo distorsión modal. Eso es la distorsión modal. La cantidad de rebotes contra el cladding que tiene una frecuencia respecto de otra. Acá no tengo eso, porque van todas derechitas las frecuencias. No hay rebotes. Pero tengo que tener en cuenta que la distancia entre los paquetes que estoy mandando, eso para mí es la frecuencia, la distancia entre paquetes. O sea, yo mando un paquete, un paquetito, llamémosle un paquetito, que es un cubito, lo mando. Y atrás inmediatamente mando otro. Y atrás otro, y atrás otro, y atrás otro. ¿Cuál es la distancia entre ambos paquetitos? O sea, mi láser, ¿cuántos paquetitos por segundo me manda? Bueno, ahí es donde tengo mi dato de ancho de banda y de posibilidad de que un paquete se pueda, si no está bien definido, se pueda mezclar con el otro. Ya no es distorsión modal. Y tengan en cuenta que voy a mandar por la fibra toda una serie de paquetes de una frecuencia y otro de otra frecuencia y otro de otra frecuencia y unas cuantas frecuencias, mayor de 8 las frecuencias. Por lo tanto, voy a mandar toda serie de paquetes a distintas frecuencias. Cada cual van a llegar todas allá y después el DWDM las imbrica todas esas frecuencias y me genera un ancho de banda de 40 gigabit. Ahí es donde tengo el equivalente a una distorsión modal que ya no es la de rebote en el cladding, sino la mixtura entre los paquetes, se llaman paquetes, los cubitos, esos se llaman paquetes, que llegan a la carga. Interesante, ¿no? Bien, chicos, cambio de tema, abruptamente. Cambio de tema abruptamente. Esto se lo voy a mandar también, creo que viene. Bien. Miren, un poquito para entender que principios. Primero les digo, si lo mismo que le dije a los chicos del curso del viernes. Si yo tengo 2 libros de antenas, uno seguro, lo más probable, seguro no, pero casi seguro, que se encuentra en PDF en internet, que es el mismo autor del libro que tenemos nosotros de electromagnetismo, el Krauss, y se llama Antenas, está en inglés, eso sí. Si ponen antena con doble N en inglés, el Krauss, es probable que lo encuentren en PDF. Si no, yo lo tengo. No acá, lo tengo en Buenos Aires, pero acá lo tengo. Pero tengo otro que es seguro, eso sí que es muy improbable que esté en internet, que era un profesor de la UTN que se llamaba Juan Julio Bercón, Bercón con B corta. Juan Julio Bercón con B corta, tiene un libro de antenas, que si no me equivoco también se llama Antenas, estoy casi seguro, que lo tengo, pero es un libro de circulación prácticamente interna, no tuvo circulación otra que no sea interna. Por eso digo que no sé si va a estar en internet. Por supuesto que está en castellano, eso no tiene duda, y está muy bueno. Este tipo trabajó mucho. Juan Julio Bercón murió en el año, a fines del 80, falleció de un cáncer de garganta, había sido
profesor mío, y es un muy buen libro. Si alguien quiere alguna vez hacer algo de antenas, tiene que tener en cuenta estos libros que son iniciales. Bien. En la UTN existía una materia anterior al 85, que fue cuando hicieron el despelote que convirtieron las ingenierías de 6 años, la pasaron a 5. En el afán de, por supuesto, de ahorrar dinero. En electrónica no lo lograron totalmente porque dura 5 años y medio, pero las demás están en 5. Cuando hicieron eso, desapareció la materia antenas, que no se llamaba antenas, se llamaba propagación y radiación electromagnética. Desapareció, estaba en 6º año, entonces desapareció esa materia, y quedó como un apéndice acá, que no la da nadie porque ahí está comprimida en el último, en el último ítem. Y pasó de ser una materia que estaba en la currícula, pasó a ser una electiva. No duró mucho, porque no tuvo mucha buena publicidad, el profesor era muy duro, y murió como electiva también. Por lo tanto, no existe la materia antena. Me parece una barbaridad a mí. Tengo que decir, en pos de contradecirme un poquito, que la antena no tiene la importancia que tenía hace 40 años. Porque como muchas otras cosas, la fibra óptica se fagocitó muchos usos de la antena. Antes, si uno tenía algo en una provincia cualquiera, donde les guste, algo significa una fábrica o algo que necesitaba comunicarse, no tenía otra que hacer que poner un transmisor, un par de antenas y para poder comunicarme efectivamente con cualquier lugar que esté separado de eso, en el Chaco, donde quieran. No había otra forma porque al llamar por teléfono hace 40 años era imposible, así que no había otra forma. En la actualidad, ¿quién va a poner un BLU, una transmisión por BLU o por lo que fuera, cuando puede tener audio y video las 24 horas del día, ¿no es cierto? Por lo tanto, encontrar antenas en Buenos Aires es encontrar las antenas transmisoras de las empresas de celular. Y alguna cosa muy particular, qué sé yo, la antena de transmisión de la Gendarmería, por ejemplo, ahí en el edificio, ahí en Retiro, qué sé yo, bueno, pero es muy puntual. Quiere decir que la antena perdió muchos nichos. Por supuesto que está ahí presente por todos lados, ¿no? No hay ninguna duda que está. Lo que pasa es que sí perdió la popularización que tenía hace 40 años. Eso no quiere decir más nada que eso. No tiene tanto trabajo como había antes, pero igual que antes, los especialistas en antena ganan mucha plata. Es un dato importante ese. Bien, vayamos a lo nuestro. Si yo tengo una antena y radia a una distancia dada, yo lo que necesito y lo que quiero es que radie con la menor distorsión posible y con la menor atenuación posible. O sea, necesito que mi señal a una distancia dada sea una fiel reproducción de la que estoy emitiendo yo y con la atenuación que no se puede evitar, inevitable, por la distancia. Entonces veamos dos cositas centrales. Aquí este es un apuntecito bastante comprimido. Tengo un apunte más grande del mismo, en donde está demostrado, ahora le voy a mostrar qué es lo que está demostrado, en unos minutos, y tengo los libros. Así que cualquier cosa no tienen más que decirme que yo se los paso. Si los libros no lo encuentran, habrá que fotocopiarlo, qué sé yo, lo que quieran. Bien.
¿Qué les decía? Que estas dos cosas, atenuación y la posible o no distorsión, tienen esta idea. Primero, la atenuación, si contamos que nosotros vamos a radiar al aire o al vacío, es muy baja respecto de uno de los dos tipos de atenuación. A ver, empiezo de vuelta. Hay dos tipos de atenuaciones. Una atenuación debido a la interacción de mi rayo electromagnético con la materia que se encuentre. O sea, eso se llama, que eso se ve de lo siguiente. Mi rayo golpea contra átomos de la materia cuando se está desplazando, por lo tanto disipa, calienta, pierde energía en forma de calor. Eso se llama disipación. Atenuación por disipación. Bueno, esa es prácticamente nula, porque si considero que el aire tiene las características eléctricas y magnéticas prácticamente del vacío, digamos que ese tipo de atenuación es bastante mínimo. Bien, pero hay otra atenuación. La atenuación, ¿y cuál es la otra atenuación? Miren, supóngase que uno tiene un foco emisor de energía, una lamparita, ahí lo tiene, una lamparita que emite en una esfera de 360 grados. Quiere decir que mi lamparita es de 100 vatios, fenómeno. Quiere decir que si yo hago una esfera rodeando pegado a la lamparita, yo encuentro los 100 vatios en la superficie 4pi por radio cuadrado de la esfera pegada a la lamparita. Pero resulta que la luz que está generando la lamparita viaja a la velocidad de la luz, ¿no? Gran descubrimiento. Si viaja a la velocidad de la luz, está creciendo a velocidades increíbles, no importa. Nosotros sacamos una foto y después de un pequeñísimo tiempo, la luz llegó a una distancia dada. A esa distancia hay una esfera, 4pi por radio cuadrado, ahora con el R de esa distancia, y en esa superficie de esa esfera está la energía que entregó la lamparita, pero ahora ya no está diseminada en una superficie que tenía un radio de la lamparita. Ahora tiene una superficie más grande y la luz sigue viajando. Quiere decir que cada vez toda la energía se desparrama, para poner un término electrónico, se desparrama en una superficie más grande. Chicos, ustedes conocen la caída que se llama 1 sobre R cuadrado, ¿no es cierto? O sea, ahí tienen cómo va cayendo la energía a medida que me voy desplazando, pero no porque disipa, porque choca, no, por nada de eso, simplemente porque esa energía se va reproduciendo en una superficie cada vez más grande, pero el valor de la energía, el valor de la potencia, energía por unidad de tiempo, es siempre el mismo, la que generó la lamparita. No la puedo cambiar, esa no puede aumentar ni. Puede disminuir si hubiera atenuación, choques, pero no la cuento, bueno, no disminuye eso. ¿Se entiende? Por lo tanto, eso es la causa por lo cual nosotros de noche vemos a la estrella como un puntito lejano y no vemos todo el cielo blanco, porque se atenuó por la distancia que está, y no porque se haya atenuado porque haya habido disipación, porque la luz de una estrella viene por el vacío perfecto. En el vacío perfecto significa la ausencia total de toda molécula, por lo tanto no hay disipación. Se atenúa por la distancia. Bien, ¿se entendió esto? Por lo tanto, mi onda electromagnética a una distancia R se va a atenuar por esa circunstancia. Por lo tanto, uno viaja por la ruta y después escuchando una radio y de pronto se cortó la radio. ¿Por qué se cortó la radio? Porque la energía en ese momento que yo estaba recibiendo, la radio tiene una sensibilidad de un valor concreto, un microvolt por metro. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que mi radio necesita que llegue un valor de diferencia de potencial para que lo pueda tomar. Después ya no lo puede, debajo de ese valor no lo entiende más. Se le mezcla con el ruido a la radio. Por lo tanto, se corta la transmisión a medida que nos vamos alejando. Bien, para no variar el estudio del comportamiento de la antena se ve a través de Maxwell, las ecuaciones de Maxwell para el vacío, que son estas.
Acá las tienen. Las ecuaciones de Maxwell para el vacío. Siempre lo mismo, ¿no? ¿Está bien? Bien. Bueno, para entenderlo un poquitito, ¿qué es una antena? Miren, yo tengo una cantidad de información que está viajando por un cable y necesito que se propague en el aire. O sea, yo necesito un dispositivo que me tome esa energía que viene viajando por un conductor, el coaxil si quieren, y va a pasar al aire. Necesito un elemento que sea un transductor de la energía que viene por cable, traducirla, entre comillas, traducirla entre comillas, a un espacio infinito, el aire. Eso es la antena. Es eso, es un elemento intermediario entre el conductor y el aire. Bien, ese elemento intermediario, esa antena, puede tener muchas geometrías. Ahora, hay una geometría que es la mejor. Eso no quiere decir que es la ideal. La ideal sería ¿cuál sería una antena ideal? Aquella antena isotrópica. ¿Qué significa la palabra isotrópica? Significa que irradia con igual energía en una esfera sólida alrededor de mi emisor. Eso no existe. Las antenas tienen una emisión lobular, que muchas veces son beneficiosas. Yo quiero eso, muchas veces. A ver, yo tenía algún dibujito. Acá está. ¿Ven? El lóbulo de radiación. No está mal, porque la isotrópica me estaría, pensémoslo, la antena isotrópica me estaría mandando energía, por ejemplo, para arriba, o sea, para que me escuchen los extraterrestres. Yo quiero que emitir así. O sea, hay casos en que estos lóbulos son deseados y se manejan los lóbulos estos, para que sean razonablemente los deseados. ¿Está bien? Bueno, entonces es el diagrama de radiación de una antena. Ahora, ¿cuál es la antena cuál es la geometría que es la más razonable, la que nos da valores los más razonables posibles? Esa geometría se llama antena de media longitud de onda. O sea, cuando la antena que tiene dos cañitos, se lo llaman palos en la jerga, por supuesto ustedes ya saben que no son palos de madera, tiene que ser material conductor, ¿no? Aluminio son. Son dos cañitos de aluminio, ¿no? Cañitos si es antena receptora, si la transmisora, y uno transmite mucha energía, no le puede poner un palito muy chiquito porque para que tengan una idea, las radios emiten centenares de miles kilowatts, 300 kilowatts, centenares de miles de watts. O sea, miren la antena, lo que tiene que tener ese palito, ese cañito, como tiene que ser para bancarse semejante es corriente que está circulando, ¿no? Por ejemplo, si no me equivoco, la FM, la nacional, la FM de Radio Nacional es de 300 kilowatts. Es una guarangada total. Bien, entonces, son dos palitos de un cuarto de onda. Se lo voy a mostrar también. La media longitud de onda. ¿Se me pasó? No, acá está. Esta es. O sea, de aquí hasta acá hay lambda sobre 2. Quiere decir que estos dos son un cuarto lambda. Y esta es la media longitud de onda. Esta es la antena, la que mejorcito, la que tiene una resistencia de radiación, ya van a ver, acá están los parámetros anotados. La que tiene mejor resistencia de radiación, la que mejor se comporta. Pero esto, ¿por qué le estoy insistiendo con esto? Porque esto nos está marcando cuál es el ámbito de frecuencia que yo puedo manejarme. Porque miren, media longitud de onda, vamos a poner algo para ponerlo en la cabecita. 300 MHz es 1 metro. En el aire. Yo estoy en el aire, en el vacío. 300 MHz es 1 metro. Quiere decir que esta antena tiene medio metro cada palito. Perdón, me equivoqué.
esta antena tiene medio metro, o sea, un cuarto, 25 centímetros cada palito. Porque la antena es de medio lambda es medio metro. ¿Entienden? Esto me está diciendo el importantísimo, la gama de frecuencias que yo puedo radiar. Supongamos que usted quisiera radiar una barbaridad, 50 ciclos, la frecuencia de la energía domiciliaria. ¿Qué pasaría? Bueno, necesitan una antena, 50 ciclos son 6.000 kilómetros. O sea, la antena tendría que tener, la de media longitud de onda tendría que tener 3.000 kilómetros. O sea, 2 palitos de 1.500 kilómetros. Bueno, me parece que va a ser un poquito difícil, ¿no? Hacer una antena de 1.500 kilómetros de longitud. Perdón, de 3.000 kilómetros de longitud, 1.500 para cada lado. No va a ser fácil, ¿no? Entonces, dije bien, 1.500 kilómetros total, porque es media longitud de onda. ¿Se entiende? Entonces, esto es... y por el otro lado, ¿hasta qué frecuencia yo puedo llegar para construir una antena que sea construible en cuanto a sus dimensiones? Yo no puedo hacer una antena de 3 milímetros de cada conductor. Entonces, ahí tengo el ámbito de frecuencias por la cual, por ejemplo, ustedes ya se dan cuenta que llego con la señal de fibra, en fibra, o sea, en 1550 nanómetros, y la tengo que pasar a una señal eléctrica de frecuencia razonable que la puedo utilizar. Si no, no la puedo utilizar. O sea, tengo que convertirla en las señales eléctricas que trabajamos nosotros, en microondas. Más o menos van entendiendo esta circunstancia del uso de la antena, el ámbito de posibilidades. Ahora, por ejemplo, el celular, para que tengan una idea, no siempre se usa media longitud de onda. El celular funciona el 4G, ahora están en 5, pero el 4G anda en los 2 gigas, más o menos, no me acuerdo justo, pero 2 gigas. Que pasado a longitud de onda, ¿cuánto es 2 gigas? Mire, si fueran 3 gigas, 3 gigas es exactamente, o sea, 300 megas es 1 metro, 3 gigas es 10 centímetros. ¿Digo bien? Por lo tanto, ahí tienen más o menos lo que 2 gigas es 15 centímetros. Ahí nomás, es un error, no importa, centímetros más o menos, por ahí, 15 centímetros. Bueno, evidentemente el celular no tiene, el celular que tengo acá adelante no tiene una antena de 15 centímetros, eso seguro, tan grande. Por lo tanto, seguramente no tiene de lambda sobre 2 y no tiene otras dimensiones. ¿Qué va a decir? Y bueno, que va a tener ciertas prestaciones, se van a caer ciertas prestaciones, y bueno, que se caigan, ¿qué va a hacer? En pos de hacerlo todo mínimo, todo chiquito, y bueno, se caerá. ¿Se entiende? Bueno, acá están algunos datos muy importantes. La media longitud de onda la antena de media longitud de onda tiene una resistencia de 73 ohms. O sea, realmente no tiene ninguna resistencia. Es el modelo, ¿no? El modelo, que es equivalente a una resistencia de 73 ohms. La de media longitud de onda. Es un buen valor, es razonable. En cambio, la de 1 lambda, por ponerles así, acá es altísimo, porque ven que la onda, las 2 ramas de la onda terminan en la punta del conector. La resistencia sería, no me sirve esto a mí para... Las antenas que son múltiplos de lambdas no funcionan. No funcionan. Porque múltiplos de lambda terminan, la media longitud termina sobre el borne conector. Eso lo hace muy embromado. Bueno, tiene un montón de parámetros acá que están bastante tipificados, no es nada bromado, pero vamos a ver un poquitito esto que es lo que quiero mostrarles. Upa, me pasé. Acá está. Bien. O sea, miren,
y terminamos. Miren, un capo en antenas, evidentemente, no sé si el más grande o qué sé yo, pero fue Krauss, realmente fue un capo. Krauss decía que las aproximaciones que se hacen cuando uno aplica la teoría para fabricar una antena son tan grandes, y esto es lo que estoy diciendo acá, ¿no? Ahora lo vamos a ver esto. Esta es la teoría para fabricar una antena. Esta es la visualización de los campos eléctricos y magnéticos a una distancia R de la antena. Pero esto es una aproximación muy grande. ¿Por qué? Porque resulta que tratar de levantar las ecuaciones de onda para una antena de media longitud de onda es prácticamente imposible. Es mucho más simple, y lo que se hace es, se usa un dipolo elemental, acá está, un dipolo elemental o dipolo de Hertz. ¿Qué significa? Es una antena teórica. ¿Por qué? Porque es de una longitud elemental. No existe tal cosa, ¿no? Una longitud, qué sé yo, 1 milímetro, 1 micrón. O sea, yo levanto las ecuaciones de Maxwell para un dipolo, una antena elemental, que me facilita mucho, miren, la distribución de corriente en un dipolo elemental es lineal, porque es tan cortito que no veo el cambio en la panza del seno. No lo veo ese cambio. Este cambio que yo les había mostrado acá, en algún lugar, estos cambios así, esto así, o esto no lo veo porque es tan pequeña que queda lineal. Y eso me facilita mucho las ecuaciones de Maxwell. Esto, ¿eh? Y después que digo, bueno, pero ¿y qué hago con este dipolo elemental? Y pongo infinitos, entre comillas, dipolos elementales uno atrás de otro y fabrico una antena de media longitud de onda. Eso es sumando infinitos términos iguales a estos. Esto es las ecuaciones de Maxwell en campo eléctrico y campo magnético en esféricas. Porque otra más, estoy tratando como que la antena es isotrópica. Se expande esféricamente, y no es cierto, se expande en lóbulo. Todo esto genera una serie de aproximaciones. Entonces, un poco sagazmente, decía Krauss, miren, cuando fabrican una antena muy matemáticamente fabricada y la van a colocar, por favor, suban las escaleras con el alicate en el bolsillo. Entonces, él parecía un chiste, y es un chiste, ¿no? En el fondo. Y dice, bueno, pero ¿para qué? ¿Por qué me pongo el alicate en el bolsillo? Y porque cuando suban arriba, la conecten, de abajo le van a decir que no anda. Entonces, ¿ustedes qué pueden hacer si dice que no anda? Y le empiezan a cortar pedacitos a la punta de las antenas. ¿Qué otra cosa se puede hacer? Agregarle no se puede, le tengo que cortar. La empiezo a mover y cortarle pedacitos. Por lo tanto, suban con el alicate. Eso quiere decir que difícilmente ande bien de entrada, sino que va a empezar a retocar todo esto. Todo esto lo sabe mucho el antenista, pero no el antenista ingeniero que fabricó la antena, sino el antenista que la sube la antena. Porque típicamente van de a pares. Hay un matrimonio entre el que la fabricó y el que la colocó la antena, porque no es una pavada, para nada. Saben todo las mínimas cosas, no saben 3 cuernos de campo eléctrico, de campo magnético, de Maxwell, nada. El que la coloca, pero tiene la maña. Y se gana plata con esa maña. Bien, fíjense que el campo eléctrico, fíjense que acá todos estos son todas constantes en el espacio. Estas son variables en el tiempo. Ven que están el E a la omega T acá, el omega T acá, ¿no? Acá. Pero las variables espaciales están acá afuera para ver la cadencia, cómo cae el campo eléctrico. El campo eléctrico radial, R, cae como, tiene una componente, cae 1 over R cuadrado y 1 con R cubo. El campo eléctrico tita, ¿se acuerdan en esféricas, el ángulo tita? Tita cae 1 sobre R, 1 sobre R cuadrado y 1 sobre R cubo.
Acá está el otro ángulo, el phi, el de abajo. Phi es igual a 0. Bueno, acá están. El único que tiene componente de H es acá me equivoqué en el subíndice. Le mandé el mismo subíndice. Esto está mal. Esto está mal, lo tengo que arreglar. Acá este subíndice está mal. Bueno, hay una sola componente que tiene H. Y es I cae en R y en R cuadrado. Fíjense que en R el campo eléctrico únicamente está aquí en tita. Y esto es tita, está cambiado. Esto es tita. Esto es tita acá. Acá. Y miren, está KNR y KNR. KNR cuadrado y KNR cuadrado. En R cubo es caer en R cubo, solamente está en el campo eléctrico. Quiere decir que muy cerca de la antena, en donde más energía hay eléctrica y no magnética. O sea, no es información. El modelo me dice que si tengo una supremacía de campo eléctrico y una disminución de campo magnético, eso no es una buena información. Tengo que tener parejos los dos para tener los dos campos con la similitud que necesitan. O sea, en R y en R cuadrado. Cerca de la antena, los que donde hay mucha energía, todos saben que se te paran los pelos. Si uno se acerca en la cercanía de una antena transmisora, ponerse bien cerca, hay tanto campo eléctrico que se paran los pelos, se erizan los pelos. Es esta componente de campo eléctrico. Y acá está analizado en cuánto cae, en qué distancia va cayendo. Por lo tanto, la que más triunfa es la caída sobre 1 sobre R. Es la que triunfa en el sentido de la que me permite escuchar lo más lejos posible. ¿Ven? Que el campo eléctrico acá está, cae como 1 sobre R en una de las componentes, y la misma componente, que acá está equivocado, pero cae como 1 sobre R también. ¿Lo ven, chicos? O sea, este trabajito en las antenas, tiene mucho que ver la distancia recorrida, muchísimo que ver. Es una pelea por eso, por la distancia. Y ustedes saben que nosotros, cuando estamos en Capital, no tenemos problema de recepción, porque hay una superabundancia de antenas transmisoras. Pero uno se aleja un poco y enseguida empieza a encontrar agujeros. El celular se queda sin datos rapidísimamente. Y se debe a esto, al 1 sobre R. Chicos y chicas, se los mando estos dos, le tengo que mandar 2 apuntes. Entre hoy y mañana se los mando, voy a ver esto que está un poquito mal, lo voy a arreglar, y se los mando por correo. Profe, para el parcial entra hasta fibra óptica. No, hasta fibra óptica. La fibra óptica. Perfecto. Bueno, chicos y chicas, que tengan el mejor día posible. Igualmente, profe. Profe, yo después quiero hacer una pregunta sobre el TP, una consigna que de verdad no Dale. me queda clara. No sé si... bueno. Un segundo, ahí busco la consigna, estaba justo buscando. ¿Pero de qué es? Sobre guía de ondas. Mira, hace una cosa. Consultala con Andrés, que lo hizo absolutamente todo él. Bueno. Así no Dale, vamos a superponer, dale. Total, bueno, Andrés te da toda la bola, no hay problema. Dale, no hay problema. Nos vemos, profe. Bueno, chau. Chao, profe, saludos. Chau, hasta los parciales. Dale, saludos. Chau.